Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. A continuación te mostraré algunas de las recetas que próximamente estarán en el canal. Y te mostraré avances de algunos postres. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar chiles rellenos con pasta de hojaldre, o bien conocidos aquí en Veracruz como chiloljas. Vamos a ellos. Para preparar y cocinar nuestros chiles vamos a necesitar una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de sal de grano, 2 cucharadas de azúcar y media cucharada de café o Nescafé. Los chiles que van a ocupar pueden ser de la cantidad que tú gustes. Yo en este caso voy a preparar 7, los cuales también vamos a sazonar con 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo grande, una pizca de orégano y una pizca de tomillo, lo que agarren tus 3 dedos. Y para poder desvenar nuestros chiles vamos a necesitar un par de guantes. Y para rellenar nuestros chiles, tú puedes rellenarlo de lo que quieras. Puedes rellenarlos de pollo deshebrado a la mexicana, de atún, de cualquier ensalada. Tú puedes hacerlo como gustes. En este caso hoy yo los voy a hacer de queso y de picadillo. Esta receta de picadillo la tengo en el canal. Si gustas, te voy a dejar del lado derecho superior para que pases a visitar cómo preparé este picadillo. También voy a rellenar con queso. Puedes ocupar queso manchego, queso mozzarella, queso doble crema. En este caso yo voy a ocupar queso Oaxaca. Harina la suficiente para poder extender nuestra hojaldra. Y los utensilios que vamos a necesitar son los siguientes: una espátula, un cortador, un cuchillo con suficiente filo, y las medidas que tengo van a ser las siguientes. Les voy a presentar 2 tipos de cómo envolver con la hojaldra el chile. La primera opción va a ser hacer un rectángulo de 14 por 17. La segunda opción va a ser hacer este tipo de corte, como si fuera la parte de abajo de una flecha donde van las plumitas. Si te das cuenta, es la forma que tiene. Y las medidas son de 22 por 23. Y les vas a hacer estos cortes sesgados hacia abajo. ¿Ven cómo se parece a lo de una flecha? También vamos a necesitar una charola con papel vegetal, ajonjolí o semilla de sésamo, un huevo y una brocha. Y no puede faltar la hojaldra. Esta hojaldra yo ya la tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado superior derecho para que pases a visitar ese video y puedas hacer tu propia hojaldra. Vamos a la preparación. Aquí tengo esta olla con 2,5 litros de agua, la cual le vamos a agregar la cucharada de vinagre de manzana, la cucharada de sal de grano, las 2 cucharadas de azúcar, la media cucharada de Nescafé o café, el diente de ajo y la pizca de tomillo y la pizca de orégano y el 1/4 de cebolla. Vamos a dejar que esto se caliente mientras vamos a ir desvenando los chiles. Vamos a empezar a desvenar los chiles. Les voy a enseñar cómo es que se hace. Vas a agarrar tu chile y le vas a hacer una incisión en esta parte de aquí.
y le vas a hacer con tu cuchillo con mucho cuidado para que no se te vaya. Este cuchillo tiene mucho filo. No lo hagas muy pegadito al rabo. Vas a tratar de llegarle a que le llegue totalmente a la semilla y vas a hacer una T. Vas a abrir. Puedes observar, ahí se ve la semilla. Y con tu cuchillo vas a quitarle así. Y va a salir en automática. Le vas a dar unos golpecitos. Si quieres le puedes quitar el exceso. Si es que ves que tiene más semillas, le puedes cortar. ¿Vieron cómo quedaron limpios? Vamos a hacer otro. Recuerda, una incisión no muy cerca del rabito. Le vas a hacer así. Y vas a hacer la T. Hacia abajo. Vas a abrir. Y con tu cuchillo vas a sacar esta parte. Y le vas a pegar y va a salir en automático, a que te quede así. Así le vas a hacer a todos hasta terminar, a que te queden así. Como puedes observar, aquí tengo la semilla y ya están aquí desvenados los chiles. Ahora los vamos a pasar a la olla, que seguramente el agua ya casi está a punto de hervir. Como puedes observar, ya se integraron perfectamente bien todos los ingredientes y ya casi está a punto de hervir. Es momento de que empecemos a agregar los chiles. El café que yo le eché y el azúcar, eso va a neutralizar un poco lo picoso de tu chile. Si tú no llegas a tener guantes de hule para poderlos desvenar, puedes agregarte un poco de aceite de guisar en las manos junto con el café o Nescafé. Te vas a hacer como una crema y eso va a impedir que se te penetre el chile. Aquí los vas a dejar aproximadamente unos 10 minutos. No es mucho porque no queremos que se ablanden demasiado. También la forma en cómo comprar tus chiles influye demasiado en la textura que estos puedan tener al momento de ser cocinados. No los compres muy maduros o sazones, que ya se vean como arrugaditos. Deben de estar durita la piel para hacer este tipo de chiles rellenos. Vamos a darle tiempo de 10 minutos y le vamos a apagar. 10 minutos. Los veo en un rato. Ya pasaron los 10 minutos. Le vamos a apagar e inmediatamente vamos a sacar los chiles, ya que no queremos que se pasen de cocidos. Hay que sacarlos. Los vamos a poner a escurrir en una charolita o en un plato. Ya nuestros chiles ya se enfriaron. Vamos a empezar a rellenarlos. Voy a hacer yo unos cuantos de picadillo y voy a hacer otros de queso. Como te comenté en un principio, tú puedes hacerlo de lo que tú quieras. De pollo, de atún, de verduras, de quesos. Hay de diferentes tipos. Tú puedes echar a volar tu imaginación y rellenarlos de lo que tú quieras. Ahora vamos a hacer de queso. A que te queden así. Vamos a empezar a estirar la hojaldra. Ya tiene 15 minutos que la saqué para que tomara una temperatura aceptable para poder estirar y no se me reventaran las hojaldras. Vas a empezar a estirar, recuerda. Siempre jalar de lado a lado. Voy a hacer un cuadro completo para sacar las medidas de cortar los chiles. A que te quede así. Prácticamente la estiré al tamaño de la mesa. Vamos a hacer los dos moldes que les comenté para ver cuál es el que más les van a gustar a ustedes. Vamos a cortar en este caso uno que va a ser como este y otro como este. Ahorita vamos a empezar. Este lo vas a cortar con el cuchillo filoso que yo te pedí. Pero primero vas a cortar todas las orillas.
Guarden las tiritas, no desperdicien esto. Esto no lo vayan a desperdiciar. Guárdenlo. Ahora vas a cortar con el cuchillo, como te había comentado. Primero, si quieres, puedes cortarle aquí. Te vas a ayudar con con la cortadora. Y con el cuchillo, las áreas que más dificulten tu corte. Y aquí no despegues tu molde, vas a hacer esto. Vas a despegar tu molde y en automático ya tienes el corte, lo vas a poner en esta parte así. Esto es lo que vamos a tapar para acá. Va a ser al nivel de la primera raya de corte. Vas a envolver así, vas a pasar una para acá, vas a abrazar el chile, vas a pasar la otra igual, estirándola, vas a pasar la otra igual, la otra, así, 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 y esta vas a abrazarla de esta forma. Estas las vas a cortar hasta acá para que estas se abracen así. Aquí le puedes apretar. Esta es la forma que tú le puedes dar. Esto ya es opcional. Este es uno. Vamos a hacer otro que sea de la forma más sencilla. Este es en forma de tejido. Ahora vamos a hacer otro más sencillo. Y vas a cortar. Recuerden que les di las medidas. Es para que tengan exactamente el molde de cómo van a enrollar sus chiles. Dejar aquí 2 centímetros y acá dejar 1,5 centímetros. Vas a pasarlo así. Como que lo vas a envolver. Vas a pasar para acá abajo. Vas a apretar. Que te quede así. Aquí ya terminé los que están trenzados. Vamos a ponerle a todo el chile huevo de ambos lados. Esto es para que le aporte un color muy bonito. Algo muy importante que les tengo que comentar: los que son tejidos se llevan más masa, pero la verdad le da muy bonita presentación. Volver a voltear su forma original que tenían. Y vas a empezar a hacer también aquí el tejido. Vas a agarrar, vas a poner así. Ya tengo precalentándose el horno a 200 grados centígrados. Lleva aproximadamente ya 10 minutos. Estas charolas de chiles van a estar en el horno 30 minutos a 190 grados. Esta es una forma más fácil de hacer. Es como si te lo tejieras, para que te quede así. Así es como le vas a hacer a todos hasta terminar. Tienes que darte el ingenio de ir trenzando. A este todavía le falta, a las tiras que le acabamos de agregar a este y a este, le falta huevo encima. ¿Ya vieron? Esta aquí hasta la colita. Se parece mucho al otro, pero esta es una forma más sencilla y gastas menos hojaldra. Pues ya terminé de hojaldrar todos los chiles. Vamos a ponerle a los que habíamos apenas trenzado el huevo encima. Acuérdense que lleva huevo abajo y luego cuando trenzas nuevamente le pones a la hojaldra que acabas de poner encima más huevo.
Estos son los que acabamos de hojaldrar. Este y este. Los demás, estos ya les habíamos puesto huevo. Ahorita lo que le vamos a agregar también es ajonjolí. Vamos a ir agregándole su ajonjolí. Y ahora sí, lo vamos a llevar al horno. Recuerden, va a estar en el horno durante 30 minutos a 190 grados. Recuerden, a 190 grados durante media hora. Los veo en un rato. Pues ya pasaron los 30 minutos. Vamos a sacarlos. Miren qué hermosura. Los vas a dejar enfriar por lo menos unos 20 minutos. Pues ya quedaron nuestros chiles rellenos con pasta de hojaldre el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.